Anholster pone a disposición su expertise para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas 3 décadas. Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años, desde el retorno a la democracia al estallido social en datos, con la conducción de Connie Stivicic. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos de nuevo a este podcast de Chile en 30 años, del retorno a la democracia al estallido social en datos. Esta es una plataforma creada por Anholster y que tiene por objeto exponer información y estadísticas nacionales que permitan generar un relato basado en datos del Chile de las últimas 3 décadas. Hoy día queremos hablar de educación superior, del crédito con aval del Estado, de la educación universitaria, pero también de la técnica, analizar las métricas, los cambios que ha experimentado este sector en las últimas décadas. Para eso estamos junto a Daniel Johnson, el director ejecutivo de Acción Educar. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias, Connie. Daniel, tenemos tanto que mirar cuando hablamos de educación. Bastaría solo con recordar, ¿verdad?, que las movilizaciones en este país comenzaron justamente de la mano de los estudiantes. En los pingüinos en el año 2006, los universitarios en el año 2011, los reclamos por el alza de la tarifa del metro, de hecho, en la previa del estallido social. Ha sido, sin lugar a duda, un sector tremendamente movilizador. Hoy día lo vemos un poquitito estancado. Tanta fuerza que tuvo en la agenda el tema de la calidad, de la gratuidad, una serie de reformas a nivel de educación escolar, a nivel de educación universitaria también. Ayúdanos a identificar cuáles son para ti, de estos 30 años, los principales hitos que podríamos marcar en materia de educación, tanto a nivel universitario propiamente tal, como también a nivel técnico. Mira, siempre en la historia de Chile los estudiantes han tenido una relevancia política importante de manera directa como estudiantes en sí mismos o indirecta que tiene que ver con el impacto de la participación de los dirigentes. De ser dirigente de la FEUC o de la FECH siempre ha tenido una proyección política en el país. Pero yendo directamente a la pregunta de cuáles son los hitos, yo creo que hay dos hitos de primera importancia. El primero es el llamado al informe Brunner, que es el año 94, 93, que es una vez retomada la democracia, el presidente Aylwin dice educación es prioritario, pero no es algo que vamos a abordar por su tamaño ahora, y pide este informe para que se revise el sistema y se proyecte cómo debiera cambiar. Y en ese informe, que hoy día está un poquito olvidado porque, claro, es bien antiguo, varios de los temas que seguimos discutiendo, el acceso, la cobertura, el financiamiento, la calidad, están trazados en ese documento. Y fue un documento tan importante que la Universidad de Chile lo editó como un libro. Sí, todavía claro. se puede encontrar en una librería vieja. Y el segundo hito, que a mí me parece mucho más importante que las protestas que dieron origen a nuestras actuales autoridades, son la Revolución Pingüina. Porque la Revolución Pingüina, más allá de las protestas, en fin, tuvo un impacto en la manera en que el país reflexionaba sobre educación y dio el quiebre del paso de la cobertura o el número A la calidad. a la calidad, exactamente. Claro. Muy interesante que en ese proceso hubo un consejo asesor presidencial que convocó la presidenta Bachelet. Muchas de las personas que están en ese consejo fueron muy importantes después también. Y no hay nada que se haya discutido en educación escolar en Chile en los últimos 20 años que no esté trazado en ese informe del 2006. De acuerdo. Está todo, está el lucro, está la selección, está el copago, está el currículum, están los títulos y grados, está la educación técnica, está todo. Entonces, de estos años yo creo que esos dos hitos son los más claves. Quedémonos en el tema de educación superior y entendiendo por educación superior en la acepción correcta, ¿verdad? Toda la educación superior. Y aquí metemos tanto la universitaria como la técnica. Ahí dentro de ese mundo también hay hitos bastante particulares. Lo del 2011, por cierto, cuando empezó la demanda por gratuidad y el fin al lucro en la educación superior, marcó un punto de inflexión importante, pero hubo un capítulo previo que es bien ineludible en esta conversación,
y que es la determinación del crédito con aval del Estado en el gobierno de Ricardo Lagos, el CAE famoso. El CAE que, un poquitito como paradoja, ¿verdad? Como bien dice la página de los 30 años de Anholster, que está súper bien definido. Acá dice que el CAE fue el catalizador de las demandas de estudiantes universitarios por la gratuidad en su momento, o una forma de garantizar un poquitito más de acceso y de cobertura de la educación, y fue la política pública que amplió la base de estudiantes, que terminó siendo objeto de la crítica y prácticamente demonizado, porque claro, tenía una naturaleza basada en el crédito donde la banca privada ocupaba un rol fundamental y que terminó acogotando un sector importante de estudiantes y se terminó transformando en el mal de los males, y dejamos de ver el lado bueno que tuvo también. Sí, mira, el antecedente, que es el mismo que ocurrió también en la época de la reforma de Frei Montalva, es que si tú amplías la cobertura de un nivel educativo, vas a tener presión sobre el siguiente. Claro. Y lo que hizo el país fue el 2003 declarar constitucionalmente la educación media obligatoria. Por lo tanto, era de esperar que en algún punto la presión del aumento de la cobertura, recordemos que hasta antes la educación obligatoria era hasta octavo básico, si tú llenaste los liceos y llegaste no un 100%, pero a un muy alto porcentaje de cobertura, el mejor de América Latina, en educación media, ibas a tener presión sobre el sistema. Ajá. Ahora, esa presión llegó antes de que el sistema de educación superior, técnico y profesional y universitario, tuviera un financiamiento o una capacidad de cupos, digamos, suficiente para absorber esas personas. Y además que esas personas no eran aleatorias. No estamos hablando estamos hablando de personas que no habían tenido nunca acceso a sus familias a la educación superior. Correcto, que eran primera generación. Nuevos. No eran primera generación, eran capas de la población que nunca habían tenido acceso a la educación superior, que lo veían como algo extremadamente lejano, eh, y que se iban a incorporar a este nuevo nivel educativo. Y ahí lo que hace el presidente Lagos, siempre se habla del CAE, pero el CAE iba de la mano con el sistema de acreditación. Claro. El CAE nunca fue solo el crédito. La reforma tenía dos patas. La acreditación, es decir, cierta certificación, muy básica en ese momento, por cierto, y voluntaria, pero cierta certificación de la calidad, junto con este nuevo sistema de financiamiento, ojo, que involucraba a y todavía involucra a las universidades financieramente. Si un alumno deserta en primer año, la institución que se hace cargo del 90% del arancel es la universidad, es el IP o el CFT. O sea, el CAE no es, compromete a la institución. Y este diseño del CAE se hizo en base a otros créditos que habían existido en Chile. En Chile hemos tenido 3 o 4 créditos universitarios desde los años 80. Y en otros países existen también créditos en el caso del primer CAE, el original, no era contingente al ingreso, era un crédito bastante, de características bastante similares a las comerciales. ¿Cuál era la gracia, entre comillas, del CAE en su minuto? Y yo recuerdo, yo era estudiante en esa época y me acuerdo que la gente tenía pancartas que decían, queremos CAE, ¿qué es lo que querían? El aval del Estado, porque antes el aval era alguien de tu familia. Claro. En los créditos Corfo, anteriores Tú a con eso, esto evitabas que tu familia se endeudara por ti, en el fondo, porque eso es lo que pasa con cualquier aval, ¿verdad? Y yo conocí casos, compañeros míos que estuvieron con el crédito Corfo y tuvieron a sus tíos que fueron avales y después tuvieron que embargarle sus bienes. O sea, era así. Y este nuevo diseño tiene esta característica que no tienes que buscar un aval, porque el aval final es el Estado y en parte la universidad también. Y por lo tanto, te van a seguir cobrando, ojo, no es que te le cobren al aval, porque luego el aval te cobra a ti. Ese es el tema. Y esa era la innovación principal. Facilitar el acceso a crédito de nuevos estudiantes en base a que el Estado finalmente iba a hacer el aval. Obviamente, bueno, ese diseño responde a algo que hoy día quizás nos parece, o ahora lo estamos recuperando, pero hoy día nos parece medio difícil de creer, que es la falta de liquidez del Estado. Después del IFE, como que hay una idea de que el Estado tiene plata infinita y se puede gastar lo que uno quiera, pero en ese minuto no había liquidez, o sea, el país no tenía los billetes para poder pagar eso, y por lo tanto el crédito fue la alternativa para poder levantar recursos del mundo privado, de los bancos. Obviamente hoy día, con otros ingresos fiscales, otra situación económica del país, otro tamaño también del sistema de educación superior, el país pudo darse literal el lujo
de una alternativa gratuita. Y Daniel. bueno, el CAE trató de adaptarse a eso. Ujú. El 2012 hubo una reforma al CAE que lo hizo convertirse de un crédito de características bastante comerciales, bastante similar a un crédito de un banco, a lo que se llama en la política pública un crédito contingente al ingreso. Claro. Es decir, que no te lo cobran si estás cesante, que te ajustan Tiene la un tope tasa del de interés a una tasa 10%, muy baja al mercado, que la cuota claro, la puedes ajustar al 10% de tu de tu sueldo. ingreso. Ahora, el problema que tuvo esa reforma, que fue muy significativo, en esto termino, es que, y ese fue el error quizá, solo se concentró en los deudores que estaban al día. Mm. Y lo que ocurre, que lo dijiste tú muy bien en la introducción, existe un grupo de estudiantes, que depende cómo uno ponga los criterios, pero un grupo de estudiantes que no es pequeño, que dejó de pagar en un minuto, por cualquier razón de la vida. Aquí uno no puede juzgar por qué dejó de pagar, pero dejó de pagar. Y se le acumuló una deuda que es imposible de pagar. Y hoy día eso se convierte en un problema político a resolver. Probablemente porque esto era medio incipiente en su momento, en el de parte de esta reforma que se le hicieron al CAE dejó igual instalado el tema del financiamiento. Y terminamos en la discusión respecto de la gratuidad, que marca otra etapa y la va a seguir marcando con fuerza. De hecho, hoy día en el debate constituyente se establece, ¿verdad?, que deberíamos propender a la gratuidad a todo nivel en materia de educación superior. Pero veamos un poquitito, antes de meternos en lo de la gratuidad, Daniel Rodríguez, si es que alcanzamos efectivamente en el impacto que todo esto tuvo en la matrícula de la educación superior. Porque hoy día, claro, en aquel entonces, cuando quedó más o menos claro el impacto que tuvo en número la cobertura y la obligatoriedad en la educación escolar, empezamos de alguna manera, a proyectar el impacto que esto iba a tener en materia de educación superior. Pero todos estos apoyos financieros, en definitiva, y más hoy día la gratuidad también, generaron una explosión importante en la educación superior en favor de la educación universitaria y la proliferación en su momento también de algunas universidades, hoy día con criterios de acreditación distintos que han permitido filtrar un poquitito más. También con un incremento en la matrícula de la educación técnica, pero hoy día bastante menor que el que ha tenido efectivamente la educación universitaria. Chile hoy día, se podría decir, es un país donde la educación universitaria o la educación superior tiene un espacio importante. Y cualquiera o un universo impensado hace 50 años atrás, hoy día accede efectivamente a la educación superior. Sí, efectivamente uno puede decir hoy día que la sociedad chilena está muchísimo más profesionalizada. Demasiado incluso. Uno podría decir demasiado, yo creo que ahí depende mucho. Universitarizada, digamos, en extremo. Es que esa es otra cosa. Claro, sí, a eso me refiero. Quizá esa distinción es clave, Sí, porque tú tienes razón, porque uno podría decir, es buena la cantidad de títulos que tenemos, de personas con calificaciones superiores, muy importante. Pero sí, yo creo que es una discusión interesante, aunque no me atrevo yo a adelantar cuál es lo deseable. Pero sí uno podría adelantar que la proporción de universitarios demasiado, es más grande que la que quizás sería deseable si uno lo contrasta con la parte técnica. Ahora, también dentro de las categorías universitario y técnico, también, y tiene que ver con nuestra estructura de títulos, que es muy anticuada, también se esconden cosas, porque dentro de la educación técnica están las técnicas en párvulo, o los técnicos de secretariado, claro, que no son en vigor lo que uno entiende como técnico con los fierros en un tipo de metalmecánica. Y en universitaria, tú tienes ingeniería, tienes un montón de carreras que uno podría decir son más del son área técnicas. que en otras partes se llaman Claro. tecnológica e ingeniería. Claro. No es una licenciatura en el caso como filosofía, historia, en fin. Entonces nuestro sistema también tiene un problema de clasificación bien importante. Uno dice, la mayor parte de la matrícula técnica en Chile es de administración y comercio. Uh-huh. Entonces, eso no es lo que a veces uno entiende como técnico. ¿Qué es lo que es? Son carreras de duración menor, de menos largo, que es algo que debiéramos avanzar decididamente. O sea, los 5 años de universidad es muy largo, los 4 años de IP es muy largo. Hoy día yo creo que la diferencia que podemos establecer entre un ingeniero de una universidad que se demora 5 años y medio y un ingeniero en ejecución en un instituto profesional que se demora 4, no sé cuál es la diferencia tan significativa, digamos. Y creo que ahí tenemos una gran
un gran desafío. Ahora, con todo, la evolución, los números, ¿verdad? Y están súper bien reflejados en la página de Anholster, son bien impactantes. O sea, en el año 90, 3 de cada 10 matriculados en educación superior asistía a un CFT, hoy día es 1 de cada 10, el 98 y el 2006, más del 70% de los estudiantes terciarios iban a la universidad. En la última década bordea el 60%, que es algo similar a lo que había el año 93. Tiene sube y baja, pero es una cantidad muy significativa de personas, claro. Y ahí se abren un montón de debates que probablemente son los debates con los que deberíamos haber iniciado la discusión de los próximos 30 años. ¿Está preparado el país para tener esta cantidad de profesionales universitarios? ¿Cuántos técnicos nos faltan? Y hoy día, no sé, podemos meter en la ecuación también el tema si el mercado laboral está preparado efectivamente para recibir a esta cantidad de personas. Nos faltan todavía varias conversaciones que derivan de el comillas éxito, y lo pongo entre comillas porque tiene miles de detalles, ¿verdad? Y el diablo está en los detalles, pero en términos de cobertura es bastante indiscutible que estamos hablando de una cuestión que ha sido exitosa. Absolutamente, y también hay que hablar de calidad. O sea, hoy día tienes, cuando partió el sistema de acreditación, solo 2 universidades tenían el máximo, que era la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Hoy día hay varias más. La Católica Valparaíso, la Universidad de Concepción, la Universidad de Santiago. Ninguna privada hasta hace muy poco tiempo tenía sobre 5 años. Hoy día hay 4 universidades privadas creadas después del 80 con nivel de excelencia, 6 años de acreditación. Solo un 95% de la matrícula en Chile está en una institución acreditada. Eso cuando yo estudiaba no era ni un 20%. Claro. O sea, el sistema también ha avanzado muchísimo en calidad, muchísimo en regulación. Hay una superintendencia hoy día que ve el cumplimiento de la ley de manera con mucho celo. Yo creo que la historia de la educación superior en Chile de los últimos 30 años es definitivamente un éxito. Ahora, donde están las cosas que hay que ver es algo que ha dicho muchas veces el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, que es, ¿estamos todos de acuerdo en cuál es la promesa? Porque si la promesa de la educación superior era la misma que cuando vemos ahí en la página de Anholster del 86, que ser ingeniero civil de la Católica vale lo mismo el 86 que el 2006 que el 2026, no. Claro. No es lo mismo. Hay muchos más como tú, es mucho menos competitivo, o sea, mucho más competitivo, Mucho más. pero al mismo tiempo tu título literalmente vale menos. ¿Por qué? Porque el 50% de la población accede a la educación superior. Y eso es un hecho. Entonces, la idea, durante toda la historia, y esto lo dice también el subsecretario de Educación en Educación Superior en sus libros, durante gran parte de la historia moderna o de la segunda mitad del siglo XX en Chile, la educación superior ha sido el motor de movilidad social. Y efectivamente lo sigue siendo. Pero el salto que tú dabas el año 80 por titularte de una universidad, al salto que das hoy día por titularte de una universidad, no es el mismo. Y eso, por supuesto, que puede traer frustración. Tenemos hasta doctores desempleados, ¿verdad? Doctores, gente con doctorado, digo, no. Claro, sí. Claro, y no. también médicos, me imagino. Y también médicos, obviamente, pero claro, a ese nivel ha llegado, en definitiva, el tema. Daniel, estamos en un momento especial de discusión. De alguna manera lo has esbozado, pero me gustaría apretarlo un poquitito en 3 cosas que a ti te parezcan después de cumplidos estos 30 años y de esa definición de éxito que haces tú en materia de educación superior, al menos en términos de cobertura. Los 3 desafíos entonces que se nos vienen para adelante, en el corto y mediano plazo, digamos, no chutemos la pelota mucho más allá. Mira, nuestro sistema está en proceso de lograr ciertas cosas. Yo creo que esos son los desafíos. El primero es lo que se llama la complejización, que es que nuestras universidades, además de grandes centros de docencia, sean grandes centros de investigación. Eso hoy día tenemos en rigor un grupo, un puñado de universidades que son muy, muy pocas y que destaca la Universidad de Chile y la Universidad Católica como universidades complejas de clase mundial que hacen investigación intensa. Incluso dentro de esas clasificaciones en el mundo son universidades que no son tan intensas en investigación. Lo que necesitamos es tener, no todas, pero sí deberíamos tener un buen grupo, unas 10 o 15 universidades intensas en investigación, con una productividad científica alta innovación. Y eso, nuestro sistema está transitando hacia allá. Todavía la investigación no es el principal producto de la universidad, y la sociedad ve a la universidad como un lugar de formación profesional, como una escuela. Claro.
de profesionales, pero tenemos que entender que en el mundo desarrollado ya está transitando nuestro sistema. Las universidades también son centros de investigación y de innovación y de creación de conocimiento, creación de tecnología. Y eso todavía estamos muy incipientes y debiéramos pasar allá. El segundo desafío es que, si bien la cobertura es alta, y comparado con países desarrollados tenemos muy buena cobertura, 50%, ese 50% no es igual en todos los quintiles socioeconómicos o deciles socioeconómicos. Los primeros deciles la cobertura es 20-30%. Es decir, en esas barras azules del gráfico están sobre representados los ricos. Y por lo tanto tenemos que seguir invirtiendo. Lamentablemente es mucha plata, efectivamente es carísimo, pero no podemos dejar de invertir en que más personas que hoy día están excluidas del sistema de educación superior puedan acceder. Y la forma de hacer eso son dos: crear cupos, crear espacios para que esas personas puedan acceder, y financiarlo, darles apoyo financiero del Estado para que puedan estudiar. Porque todavía la distribución del acceso es injusta, es de élite. Y yo creo que la forma de hacerlo no es haciendo cuotas o obligando a las universidades a hacer, ¿cómo se llama?, una especie de discriminación positiva. Yo creo que es dar más acceso, dar más espacio para que las personas puedan acceder. Nuestro sistema tiene cobertura, pero esa cobertura esconde una enorme desigualdad. Y eso es algo que hay que seguir viéndolo, hay que seguir hablando de cobertura a pesar de los buenos números. Y el tercer punto, creo que necesitamos llegar a un equilibrio en el gasto público y privado. El segundo gobierno de la presidenta Bachelet tuvo una decisión de aumentar muy fuertemente el gasto público y reducir el gasto privado. Eso quiere decir reemplazar, como tú decías al principio, la gratuidad, reemplazar los aranceles y el copago y el CAE por gratuidad. Ok, aumentamos fuerte el gasto público, pero tenemos que seguir activando el gasto privado. Esto tiene que ser un esfuerzo conjunto entre el Estado y los privados y las personas que quieren estudiar. Definitivamente, el Estado con todo no lo puede cubrir, no puede ser que lleguemos a un sistema de gratuidad universal, más fondos basales para las universidades estatales, más, en el fondo, un saco de plata infinito sin ningún tipo de control. No, porque además estamos hablando de privados que en el tiempo han demostrado que tienen la capacidad también de generar y de ser parte del tema, ¿verdad? No solamente totalmente receptores de. O sea, más de la mitad de la investigación de Chile es privada, es de la Universidad Católica y de las otras universidades privadas. Entonces, y la Universidad Católica hoy día, claro, es del G9 y tiene toda esta pompa y como especie de prestigio derivado de ser muy antigua, pero es una universidad privada igual que las otras privadas creadas después del 80. La única cosa es que es más vieja nomás. Entonces, la participación del mundo privado es importante en Chile, lo ha sido siempre y va a seguir siendo, pero tenemos que llegar a un acuerdo país. De alguna manera me carga esa expresión, pero tenemos que llegar a un acuerdo en cuánto se va a poner el Estado y para qué, y en cuánto se va a poner las personas. ¿Y para qué? Y para qué. Y eso hoy día está trunco porque la presidenta Bachelet dijo, no, gratuidad universal, pero cuando tengamos plata. Entonces lo tiró con estos gatillos que se llama que cuando el PIB tendencial del país llega tanto, entonces ahora más gente va a tener gratuidad. Está bien, pero yo creo que esa trayectoria que fijó el acuerdo de Bachelet hay que cortarlo, y hay que decir, ¿por qué no pensamos mejor que un grupo sea beneficiado con gratuidad, el socioeconómico más vulnerable, y el resto utilice becas y créditos para financiar sus estudios? Don Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, muchísimas gracias por esta conversación. Que estés muy bien. Gracias a usted. Muchas gracias. Chao. Yo los invito a seguir conectados y visitar el sitio www.decidechile.cl/los30. Anholster pone a disposición su expertise para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas 3 décadas. Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años, desde el retorno a la democracia al estallido social en datos, con la conducción de Connie Stivicic.